La siguiente presentación con Raquel Sebio García, otra de las componentes de la SEPAR, en este caso del área de fisioterapia respiratoria. Es doctora en Ciencias de la Salud y fisioterapeuta experta en fisioterapia respiratoria. Vamos a escuchar su ponencia, prescripción del ejercicio terapéutico en pacientes con COVID-19. Hola, buenos días. No sé si me escucháis. Sí, perfecto. Bueno, pues nada, os comparto directamente mi pantalla para poder empezar. Bueno, en primer lugar, pues igual que la doctora Mediano, me gustaría dar las gracias al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha, en este caso a Alberto particularmente, que fue la persona que me invitó a hablar sobre mi experiencia en pacientes con COVID-19 durante, pues como hablabais bien ahora, ¿no? Durante esta primera ola. Y lamentablemente, pues tal y como están yendo las cosas, aunque he de decir que en el Hospital Clínic, que es donde yo trabajo, de momento estamos bastante estables, pues no, lamentablemente no descartamos que haya que volver a subirnos al carro, ¿no? Porque la situación parece que empieza a empeorar, desgraciadamente. Bueno, pues sin más, me gustaría hablaros un poquito de esta labor que hacemos los fisioterapeutas, que como bien decía la doctora Mediano, la fisioterapia ha sido clave en dos cosas en este momento, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha tocado pues, en dos de los aspectos que a mí más me motivan de la fisioterapia, que son, por una parte, la fisioterapia respiratoria y, por otra parte, la fisioterapia motora, ¿vale? De acondicionar al paciente que se ha desacondicionado, ¿vale? Y cuando hablo de prescripción de ejercicio terapéutico, ya sea en pacientes con COVID o en cualquier otro tipo de pacientes, me gusta poner esta imagen porque muchas veces los pacientes e incluso profesionales también compañeros, ¿no? Nos preguntan que cuál es el mejor ejercicio para según qué tipo de pacientes, ¿no? Y entonces yo siempre pongo esta imagen de este querido 100 pies que dice pues que evidentemente el mejor ejercicio es el que se adapte a sí mismo, ¿vale? El que se adapta a la persona. Entonces en este caso pues el propio 100 pies dice que el mejor ejercicio para él es caminar, ¿no? Porque lógicamente es el que le viene más cerca, pero que no debemos de digamos, imponer un modo de ejercicio a los pacientes porque quizá una de las cosas más importantes para lograr que el ejercicio funcione es precisamente que los pacientes se adhieran, ¿vale? Y que se adhieran, pues tenemos que hacerlo desde una perspectiva que les agrade, que les motive, ¿vale? Y que les enganche, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues cada uno tiene que encontrar un poco la forma de hacerlo. Y como veréis a lo largo de esta presentación, pues tipos de ejercicio tenemos muchos, entonces no debería de ser un impedimento encontrar el que mejor se adapte a cada paciente. Vale, dentro de lo que sería la prescripción del paciente de ejercicio terapéutico en pacientes con COVID, pues pregunto yo, ¿no? ¿Esto que nos ha venido nuevo, lo veis como un reto o lo veis como una oportunidad? Yo la verdad es que lo veo como ambos, ¿vale? Para mí son ambas cosas. Es un reto, esto yo creo que de todos lo tenemos clarísimo. Primero porque, como bien decía la doctora Mediano, es un paciente muy lábil, es un paciente que cambia drásticamente de situación de un momento para el otro, ¿vale? Y los que habéis estado en el ámbito hospitalario sobre todo, seguro que lo habéis vivido. Es un reto porque la disnea es un síntoma cardinal, un poco como nos pasa con el paciente respiratorio, ¿vale? El típico paciente con EPOC, que la ventilación y en la ventilación minuto se nos vuelve un impedimento a la hora de incrementar la intensidad del ejercicio, ¿vale? Y esto también nos pasaba mucho con los pacientes de COVID. A mayores nos encontramos con que es un territorio desconocido. Ahora ya vamos conociendo más cosas, pero cuando empezamos a enfrentarnos a este tipo de pacientes a principios de marzo, pues nos encontrábamos con que no teníamos ni idea de cómo iba a responder este paciente al ejercicio, ¿vale? Y sobre todo no nos olvidemos del EPI, ¿vale? Lo horroroso que es tener que trabajar con el EPI. Yo la verdad es que ahora escuchando la ponencia de la doctora Mediano pensaba, madre mía, el EPI todo el día puesto. Nosotros en el Hospital Clínic no funcionábamos con las UCRIs abiertas ni con las UCIs abiertas, como decía ella, sino que
eran habitaciones y esto nos permitía pues entrar, salir, cambiarnos, ¿vale? No lo hacíamos entre cada paciente siempre, ¿vale? Por el tema de también optimizar el material, pero sí que teníamos como periodos de descanso, ¿no? De quitarnos el EPI pues cada 2 horas o 2 horas y media, que la verdad es que yo lo necesitaba ampliamente. Con lo cual no me puedo imaginar lo que es trabajar pues eso, el turno entero teniendo que vivir con el EPI, porque nosotros además como fisioterapeutas nos movemos mucho, movilizar a los pacientes cuesta, sobre todo en la UCI, y bueno, los chorreones de sudor eran clásicos. Pero luego creo que también es una oportunidad para nosotros porque el tener un tipo de paciente nuevo que no habíamos visto nunca nos supone un aprendizaje y un aprendizaje constante porque cada día, aunque la evidencia todavía sigue siendo baja, van saliendo cosas nuevas, ¿vale? De hecho, se han publicado muchísimos papers de diversas cosas de COVID y ahora que ya estamos entrando en la fase post-COVID, la verdad es que van apareciendo más papers con respecto a lo que es el post-COVID, ¿no? Es un paciente que claramente, como lo ha dicho la doctora Mediano, es subsidiario de fisioterapia, tanto de la fisioterapia respiratoria como de la fisioterapia motora. Y en la fase post también lo será de la fisioterapia cardíaca, de la fisioterapia neurológica, ¿vale? Porque las secuelas que nos estamos encontrando son múltiples y afectan prácticamente a todas las disciplinas, ¿vale? Y además estamos viendo que en un porcentaje X de pacientes, que ya hablaremos de esto un poquito más adelante, esas secuelas se mantienen a largo plazo. Entonces, ¿a quién va dirigida esta prescripción de ejercicio terapéutico? Bueno, nosotros tenemos en principio como 4 perfiles, o podemos diferenciar 4 perfiles en el paciente con COVID-19, que es el paciente que ingresa en el hospital y está en una sala hospitalaria, el paciente semicrítico, que sería precisamente este paciente de la SUCRIS, ¿vale? Que comentaba antes la doctora Mediano, el paciente que ya está ingresado en UCI, ¿vale? Porque digamos que ha experimentado un empeoramiento de los síntomas y está en una situación muy grave, y luego tenemos al paciente también con secuelas post-COVID, ¿vale? Aquí faltaría también el paciente que está en, digamos, confinamiento domiciliario, que a lo mejor tiene síntomas leves, ¿vale? Pero que no he querido ponerlo aquí porque no será objeto de la charla, ¿vale? Pero que también es subsidiario de prescripción de ejercicio terapéutico, ¿vale? Por lo tanto, los 4 perfiles son pacientes sobre los que podemos actuar. Bien, hablaré un poquito, o he dividido un poco la charla en 2 partes, ¿vale? Lo que sería el paciente hospitalizado, tanto en planta como en la UCI, y lo que sería el paciente pues, post-COVID ya, ¿no? El paciente que ya que ha estado ingresado y que se recupera en su domicilio o en un centro de rehabilitación. Entonces, con respecto al paciente hospitalizado, evidentemente pacientes hospitalizados en el hospital durante la pandemia hubo muchísimos y yo la verdad es que me moví mucho durante esa época en el hospital, es decir, me cambiaron mucho de áreas, con lo cual tuve oportunidad de trabajar con diferentes profesionales, trabajé con anestesia, trabajé con neumología, trabajé con intensivistas, ¿vale? Y por ejemplo, un día al principio de todo, comentándolo con el anestesista, me decía, le digo, bueno, cuéntame un poco qué pacientes tenemos, a ver cuáles crees que son, que debería ir y tal. Y me dice, hombre, venir le viene bien a todos. Digo, hombre, ya, pero los recursos, como ya sabemos que son limitados, pues tenemos que buscar, digamos, las personas que sean candidatas de recibir esa prescripción de ejercicio terapéutico, ¿vale? Y para mí, ¿vale? Y en base también un poco a lo que dice la evidencia científica, pues esas personas son pacientes que están en fase estable, ¿vale? Y que presentan un riesgo o evidencia de deterioro funcional y desacondicionamiento físico. Ojo que cuando digo fase estable no excluye al paciente en UCI, ¿eh? Insisto, el paciente puede estar en UCI y puede estar estable dentro de su gravedad. Luego, pacientes frágiles, pacientes que son mayores sobre todo o que tienen muchas comorbilidades que pueden ver afectada su autonomía y su independencia, ¿vale? Estas 2 cosas, sabéis, como fisioterapeutas, que son 2 cosas que los pacientes realmente valoran muchísimo, ¿vale? El intentar mantener autonomía e independencia. Y por último, pues podríamos decir que evidentemente no existe ninguna contraindicación para la prescripción y realización de ejercicio, ¿vale? Esto evidentemente es una cosa que se ha de comentar con el equipo multidisciplinar. Vale, antes de entrar en la prescripción en sí, lógicamente tenemos que valorar a este paciente candidato a recibir esta prescripción de ejercicio terapéutico. Yo he dividido de esta manera la valoración, porque es un poco como, ¿no? Como lo solíamos hacer nosotros, pero evidentemente puede haber gente que esté, pues, no sé, que ponga más hincapié en una cosa o que haga el orden un poco diferente, ¿vale? O que incluso valore alguna cosa más añadida, ¿vale? Pero yo he pensado que esto es un poco lo más importante. El nivel de conciencia. Para mí esto es vital, porque si el paciente no está en un estado
ideal, y ya no digo que tenga que estar consciente, ¿vale? Luego veremos en qué situaciones se puede hacer el ejercicio, ¿no? O se puede prescribir algo de ejercicio, sino que no tenga una situación pues, de delirio, una situación de inestabilidad, una situación de, ¿no? de agresividad. Esta situación no es óptima, lógicamente, ¿vale? De agitación para poder prescribir ejercicio. Luego las constantes vitales. Como decíamos antes, el paciente es un paciente muy lábil, lo tenemos que tener monitorizado, especialmente UCI e UCRIS, ¿vale? Siempre el paciente está monitorizado en todo momento. Valoramos frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, los signos y síntomas de trabajo respiratorio, ¿vale? Que no están ahí, pero también van un poco asociados a esto de la frecuencia respiratoria. El hemograma, luego os diré qué cosas del hemograma en concreto, sobre todo mirábamos nosotros, pero evidentemente tenemos que tener claro o tenemos que saber cómo está bioquímicamente el paciente, ¿vale? El tipo de soporte ventilatorio y la gasometría arterial que tiene en ese momento, ¿vale? Sobre todo aquí mirábamos dos cosas, que son la fracción inspirada de oxígeno y el PAFI, ¿vale? Que el PAFI es fundamentalmente un índice que me dice, digamos, que para la fracción inspirada de oxígeno, cómo está la presión parcial, ¿vale? Y entonces, digamos que tenemos unos valores y a partir de un cierto número, pues se considera que el paciente está bien, a partir de un cierto otro, pues se considera que no está tan bien, ¿vale? Y entonces estas cosas las tenemos que tener en cuenta porque al final me están diciendo o me están dando información sobre el tipo de paciente que yo voy a tener delante a la hora de prescribir ejercicio y quizá incluso limitarme a la hora de progresar, ¿no? Auscultación. Aquí había cierta, no sé si a lo mejor vosotros que tuvisteis otra experiencia, pero en mi hospital había cierta controversia con respecto a utilizar o no utilizar el fonendoscopio, ¿vale? Sobre todo por el riesgo de infección. Yo creo que la auscultación para los fisioterapeutas respiratorios es vital, entonces yo la utilizaba siempre, ¿vale? Con todas las medidas de precaución que podía o tenía, pero siempre o casi siempre la utilizaba porque da mucha información. Valoración muscular, que yo os he puesto ahí la Medical Research Council porque es la que más utilizaba en estos momentos, pero que se puede utilizar otras herramientas, ¿no? Y luego la presencia de dolor. La presencia de dolor pues es importante porque me va a limitar también el tipo de ejercicios o la progresión que puedo hacer con este tipo de pacientes. Esta es la Medical Research Council, ¿vale? Que os la he puesto ahí para que los que no la conozcáis, es una escala muy conocida para valorar la fuerza muscular, especialmente en pacientes en UCI, y entonces lo que hace es valorar el movimiento o la ausencia de movimiento en 6 grupos musculares, ¿vale? 3 de miembro superior y 3 de miembro inferior, que son los que veis ahí. Y entonces, en función un poco de la fuerza que desarrolla el individuo, pues se pone un valor que va de 0 a 5 y de la puntuación total se extrae la presencia o no de debilidad asociada a la UCI, ¿vale? La famosa DAUCI. De tal manera que si el paciente presenta una puntuación menor de 48 puntos, consideramos que tiene o está en una situación de DAUCI. Como bien decía la doctora Mediano, después de la UCI o después del periodo UCI, sobre todo será un periodo prolongado, pero a veces incluso en semana y media o 2 semanas nos encontramos con pacientes que a lo mejor movían, pues eso, las pestañas, como decía ella, o yo en mi caso he tenido un paciente que luego os contaré un poco, que movía los deditos del pie derecho, el pie izquierdo tampoco. Y era lo único que movía una vez estubada de la UCI, ¿no? Vale, entonces, una vez valorado a esta paciente, yo ya tengo información para saber si estoy en predisposición o no de prescribir ejercicio terapéutico en esa situación. Entonces, para mí, y en base a lo que recogimos en el documento del área de fisioterapia respiratoria con respecto al manejo del paciente con COVID, yo creo que tenemos que tener, como os decía, un nivel de conciencia adecuado y esto me va entre el -2 y el +2 del RAS, o sea, lo que sería -2, -1, 0, 1 y 2, ¿vale? Los extremos, es decir, paciente muy agitado o paciente inconsciente, no. La estabilidad clínica, aquí hay mucha controversia también y luego si queréis lo discutimos un poco porque el Ministerio de Sanidad en su día proporcionó unos datos que eran los datos que se suelen utilizar en pacientes con UCI y que nos decían que al paciente no teníamos que movilizarlo, no teníamos que prescribir ejercicios si estaba en una situación de no estabilidad clínica, ¿vale? Que la dan esos valores que tenéis ahí. Insisto, al final nosotros somos clínicos y también tenemos que valorar en el contexto clínico, ¿vale? Entonces no quiero que os quedéis únicamente como si fuera un mantra, ¿vale? Con estos números, sino que luego evidentemente hay que contextualizarlos, ¿vale? Pero bueno, de entrada, lógicamente, no se prescribiría ejercicio terapéutico en un paciente que no se encuentra estable,
Y luego, como os decía, a nivel bioquímico, a nivel de analítica, pues sobre todo, lo que mirábamos era la serie roja, ¿vale? El hematocrito, glóbulos rojos, demás, la hemoglobina, la ferritina, que también ese es un indicador de inflamación que es muy importante y que hemos utilizado mucho, e indicadores de coagulación como por ejemplo el dímero D. De hecho, os he traído este algoritmo que lo presentó el otro día un neumólogo que trabaja en París, si no me equivoco, en el Congreso de la ERS. Es un algoritmo que, como veis ahí, no está evidence-based, es decir, que no está demostrado a nivel científico, sino que es un algoritmo clínico que utilizaban ellos, un poco para que valoréis que si el paciente está en una situación, digamos, de riesgo de trombosis, es decir, de riesgo de coagulación, pues que lógicamente tiene que, o tenéis que mirar si lleva un tratamiento profiláctico de anticoagulación, o en el caso de que ya esté en una situación de que tenga elevación, pues eso, del fibrinógeno, del dímero D y demás, que ya esté anticoagulado antes de que vosotros procedáis a realizar el ejercicio. Bien, entonces ya entrando un poquito más en materia, como todos los que estáis familiarizados con el concepto del ejercicio terapéutico, generalmente solemos prescribir ejercicio en base a estos 4 ítems, ¿vale? Cuyo algoritmo forma la palabra fit, ¿vale? Que de hecho si le quitamos la última T, pues fit significa estar como, digamos, en forma en inglés, ¿vale? Con lo cual nos viene de maravilla. Entonces este algoritmo hace referencia a estos conceptos, que son la frecuencia del ejercicio, la intensidad, el tipo y el tiempo, ¿vale? Y hablaré un poquito ahora más en detalle de cada uno de ellos. Vale, en cuanto a la frecuencia, estamos hablando del paciente ingresado en la UCI o ingresado en planta, ¿vale? O en semicríticos. Entonces, estamos hablando de un paciente que lo tenemos monitorizado, que lo tenemos al alcance, digamos, de nuestra mano, por decirlo de alguna manera, con lo cual se recomienda que haya sesión de ejercicio terapéutico en sus diferentes modalidades, ¿vale? Que no os penséis que estamos hablando de un entrenamiento como tal, sino que puede ser, o podemos estar hablando de esa movilización temprana que comentaba la doctora Mediano antes, de 5 a 7 días a la semana. Es decir, mínimo 5 días, que son, digamos, lo típico de lunes a viernes que hacemos los fisioterapeutas, y a ser posible, sobre todo el paciente que está en UCI, debería tener también fisioterapeuta el fin de semana, ¿vale? Entonces, idealmente, entre esos 5 o 7 días, como mínimo, una vez al día sería una sesión supervisada, como os pongo ahí abajo, y luego si el paciente está en condiciones, lo ideal sería que de forma no supervisada realizase esa sesión, digamos, de ejercicio, pues 1 o 2 veces más al día para un total de entre 2 o 3 veces, ¿vale? Pero insisto, como mínimo sí que intentaríamos que al menos una sesión a la semana, al día fuese supervisada por nosotros, ¿vale? Bien, en cuanto a la intensidad aquí probablemente sea el parámetro en el que más controversia haya. Primero porque además la intensidad se puede monitorizar de maneras diferentes y entonces aquí ya empezamos a discutir de si es mejor utilizar la frecuencia cardíaca o la sensación de esfuerzo o el qué. Mi recomendación y las recomendaciones que hicimos también para el área de fisioterapia de SEPAR y también las que nos llegan desde la ERS, ¿vale? Desde la European Respiratory Society, es que utilicemos la escala de Borg, es decir, utilicemos la percepción subjetiva de esfuerzo del paciente, de forma que la intensidad del ejercicio se debe mantener por debajo de 3, ¿vale? Estamos hablando de la escala modificada de Borg, que va de 0 a 10, donde 0 es nada cansado y 10 sería el máximo cansancio posible, ¿vale? Por lo tanto, veis que es una puntuación bastante baja. Si utilizásemos la frecuencia cardíaca, ¿vale? Que también la podemos utilizar, lo que pasa es que la frecuencia cardíaca es un indicador que según qué tipo de pacientes no nos va a ser tan útil, ¿vale? Entonces yo os lo pondría para que lo utilicéis de manera conjunta con la percepción de esfuerzo, ¿vale? Si hablamos de frecuencia cardíaca, pues lo mismo, tenemos que buscar una intensidad que no sea alta y por lo tanto hablaríamos de menos del 60% de la frecuencia cardíaca máxima teórica en este caso, ¿vale? También podéis hacer la prescripción de ejercicio con la frecuencia cardíaca de reserva, lo que pasa que en este caso yo no os lo he puesto porque para la frecuencia cardíaca de reserva necesitamos la frecuencia cardíaca, digamos, basal y no podéis fiaros de que la frecuencia cardíaca que tenga el paciente estando en la cama sea basal, ¿vale? Porque se saldrá seguramente de lo habitual en él. Por lo cual, yo prefiero que aquí, si lo utilizáis como, digamos, algoritmo añadido, que utilicéis la frecuencia cardíaca máxima. Trabajo respiratorio, os he puesto ahí. Esto va muy en relación con la escala de Borg, ¿vale? Es decir, es como un espejo, ¿no? Si yo subo
en la escala de Borg la intensidad, empiezo a ver en mi paciente sensación de aumento del trabajo respiratorio. Entonces aquí tenéis que controlar especialmente que no que no haya una taquipnea elevada, ¿vale? Luego ya hablaremos de los parámetros si queréis, pero que no nos pasemos, ¿vale? Y sobre todo que miréis si esto va asociado a un uso de la musculatura accesoria, ¿vale? Que esto muchas veces nos ayuda mejor incluso que la taquipnea en sí, porque nos podemos encontrar en pacientes con COVID con una taquipnea ya en reposo, ¿no? Entonces, si nos guiáramos solo por eso, diríamos, hombre, pues no le prescribo ejercicio. No, ¿vale? Es decir, tenemos, como os decía antes, que contextualizar. Y luego, otra cosa que para mí me resulta muy útil, sobre todo una vez que ya el paciente está haciendo el ejercicio, es observar el cambio en la saturación de oxígeno. Cuando hay una caída de la saturación por encima del 4% es que nos estamos pasando, ¿vale? Y entonces tenemos que limitar la intensidad. Todo esto, ¿qué me está diciendo? Que el trabajo, digamos, a nivel de intensidad de la prescripción de ejercicio terapéutico en estos pacientes es nivel pimiento verde, ¿vale? Es decir, es muy, muy suave, ¿de acuerdo? Es decir, no estamos hablando de un entrenamiento ni de moderada ni de alta intensidad. Quería haceros una matización aquí con respecto a la intensidad. Como os decía antes, se trabaja mucho con la escala de Borg, que la veis aquí, pero la escala de Borg es importante que diferenciemos dos cosas. ¿Qué hablamos? ¿De fatiga muscular, es decir, de percepción de esfuerzo, o hablamos de disnea en sentido de percepción de ahogo? ¿Vale? Porque aunque generalmente van bastante de la mano, no necesariamente tiene por qué ser así. Y podemos tener pacientes que a la fatiga muscular, porque están desacondicionados, aumenta, y en cambio la disnea se puede mantener más o menos estable. Por lo tanto, si hablamos de disnea, que aquí es el parámetro que más nos importa, efectivamente nos mantendremos en ese nivel debajo de 3, ¿vale? Que decíamos antes. Pero, y esta es mi opinión personal, ¿vale? No está evidenciado en ningún sitio, si conocéis al paciente, si el paciente ya lleva una evolución X, la fatiga, pienso que incluso podríamos estar hablando de un nivel un poquito más alto. Es decir, podríamos permitir una fatiga muscular puntual, a lo mejor de un 4 o incluso un 5. Pero vuelvo a decir lo mismo, no os lo toméis como un dogma de fe, porque esto es una cosa, digamos, personal, ¿vale? Yo lo he probado, a mí me ha ido bien, pero también hay que seleccionar muy bien qué tipo de pacientes. Vale, en cuanto al tipo de ejercicio, hablamos aquí de si es ejercicio aeróbico, si es ejercicio de fuerza, si es ejercicio de equilibrio, si qué tipo de ejercicio pautamos, ¿vale? Yo que os diría que el paciente que está hospitalizado necesita al menos un poquito de todo, ¿vale? Siempre con ese nivel de intensidad que hablábamos antes. ¿Cómo podemos prescribir ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza? Pues ahora os lo digo. Ejercicio aeróbico lo podemos hacer de muchas maneras. La más sencilla, y aquí ya seguramente estemos hablando de un paciente que está en sala de hospitalización, no el paciente que está en UCI o en semicríticos, podemos hacer marcha en el sitio. O podemos hacer también, que creo que os lo he puesto más adelante, caminar alrededor de la cama. Como hay algunos pacientes que cuando comienzan, digamos, a mejorar a nivel muscular, siguen teniendo alteraciones del equilibrio y problemas, digamos, que se marean frecuentemente, pues el ir agarrada quizá a las barras de la cama me permite hacer una caminata que es más segura, ¿no? Paciente que está en UCI o en semicríticos, se le puede proporcionar un cicloergómetro, ya sea activo o pasivo, ¿vale? Que esto no lo hay, por desgracia, en todos los hospitales, nosotros no tenemos uno, hasta donde yo sé, igual me lo tienen escondido, pero sí que hay hospitales que sí que lo proporcionan a los pacientes, ¿vale? Y va súper bien para aquellos pacientes que están en un estado más crítico. Caminar alrededor de la cama, como os decía, pacientes que ya están mucho mejor, se les puede dejar caminar por la habitación. Recuerdo una paciente en concreto que ya en las últimas etapas, antes de enviarla al domicilio, pues le proporcionamos un cable llevaba todavía oxigenoterapia de bajo flujo, ¿vale? Las típicas gafas nasales, le proporcionábamos un cable un poquito más largo y la dejábamos caminar con el oxígeno por la habitación, ¿vale? ¿Y por qué no? Vale, pues también bailar. No sé si lo habéis visto, pero esta imagen pertenece al Twitter de Vallebrón, concretamente a los compañeros que trabajan en la UCI, y pues eso, fueron dos compañeros que se arrancaron a bailar con un paciente, Sergio Dalma, ¿vale? Entonces, esto también es un ejercicio aeróbico que también podemos aprovechar en algún momento puntual.
En cuanto al ejercicio de fuerza, ¿vale? Yo os he hecho aquí una propuesta, ¿vale? De fases, digamos, de evolución. Lógicamente, yo no le puedo pedir a un paciente que acaba de salir de la UCI y que se encuentra, pues eso, con una Medical Research Council de 10, ¿vale? Que haga, pues, ejercicios multiarticulares, ¿vale? Porque no tiene esta capacidad todavía. Entonces, se puede empezar con ejercicios isométricos, tanto de cúbito supino como, perdonadme, ahí debería de ponerse de estación, no de S&S, y un poquito más adelante, cuando empecemos a recuperar un poco el movimiento contra resistencia, ya se pueden plantear activo-asistidos y activos, ¿vale? En una fase más posterior, pues añadir la contrarresistencia manual por parte del fisioterapeuta y introducir patrones de movimiento funcionales, ¿vale? Recordad que en fisioterapia el ejercicio siempre tiene que ir orientado a la función, ¿vale? En la fase 3, pues ya podíamos añadir ejercicios multiarticulares en autocarga, es decir, utilizando el propio peso corporal, o algún ejercicio más analítico, como podría ser, pues, la típica extensión de miembros superiores, con un poquito de peso añadido. Nosotros utilizábamos muchas veces que le pedíamos a las enfermeras los míticos botecitos de suero, ¿vale? Que pesan alrededor de medio kilo, o la mítica botellita de agua, que también la pueden utilizar, ¿vale? Vale. Bien. Aquí os dejo una imagen, bueno, unas imágenes, ¿vale? Que son de unos ejercicios que nosotros aprovechamos para elaborar un folleto para los pacientes, por los compañeros del servicio de rehabilitación, y que eran ejercicios que, como veis, pues unos eran en decúbito supino, otros en sedestación, otros en bipedestación, en función de la fase en la que se encontrara el paciente, ¿vale? Y la verdad que estos ejercicios para esas sesiones no supervisadas, el contar con las imágenes y demás, les vino muy bien para poder completarlas con seguridad. Vale, y por último, hablaríamos del tiempo, ¿vale? Claro, el tiempo, estamos hablando del paciente hospitalizado y volvemos a lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que es un paciente que se va a fatigar muy rápido, que va a entrar en disnea muy rápido, con lo cual hablamos de sesiones relativamente cortas, a veces pues 10 minutos simplemente, incluyendo las pausas, ¿vale? Y como mucho a lo mejor pues estábamos 20 minutos, ¿vale? Con el ejercicio. Las pausas son importantes, lo veréis porque os lo pide el paciente, ¿vale? Lo veréis porque os lo pide el paciente, lo veréis en el monitor, ¿vale? Es decir, estaréis viendo que el paciente enseguida empieza a hacer taquipnea, enseguida empieza a desaturar, enseguida empieza, ¿vale? Entonces, digamos que sets muy cortos y pausas, yo os he puesto ahí medio minuto, un minuto, pero he estado a veces hasta 3 minutos esperando a que el paciente se recupere, ¿vale? Lo importante es que haya una recuperación, ¿vale? ¿Cómo valoramos la recuperación? Pues observando que haya una disminución en la frecuencia cardíaca alcanzada de unos 12 latidos por minuto, al menos, ¿vale? En el primer minuto después del ejercicio, y recuperando la saturación si hemos observado que efectivamente había una desaturación durante el ejercicio, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo vayamos controlando, ¿sí? Vale, ¿cuándo debemos de tener el ejercicio de decir hasta aquí, hoy no hacemos más? Cuando nos pasamos en la disnea del grado 3, que os decía antes, ¿vale? Una cosa es la disnea, vuelvo a repetir, otra cosa es la fatiga, pero por seguridad, y luego ya os indicaré también sobre todo en qué momentos tenemos que estar seguros de esto, es mejor quedarse por debajo del nivel 3 de la escala de Borg modificante, ¿vale? Sensaciones como opresión en el pecho, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, palpitaciones, ¿vale? Todo esto nos está indicando que el paciente se nos está desestabilizando, ¿vale? Por lo tanto, no es apropiado ni es seguro continuar con el ejercicio, ¿sí? Y cualquier otro criterio de empeoramiento clínico que veáis, pues eso, que la desaturación cae y no se recupera, que hay una taquipnea superior a 30 respiraciones por minuto, ¿vale? Os cuento, por ejemplo, pues una paciente que recuerdo especialmente, que era una de estas hipoxémicas felices, ¿vale? Que la tenían en la UCI con las gafas nasales de alto flujo. La mujer no entendía por qué no se podía ir a su casa, porque ya estaba tan feliz y tan a gusto, no se sentía mal. Y yo recuerdo estar haciendo un ejercicio tan sencillo como un activo asistido de miembro superior y estar la saturación a lo mejor en 78 y la paciente no refería absolutamente nada, ¿vale? Y de caídas, pues lo que os digo, a lo mejor de comenzar y en 20 segundos estar, o en un minuto estar así, ¿vale? Entonces, ojo, insisto, son pacientes muy lábiles, hay que estar con los 10 ojos que tengamos abiertos. Vale,
Precauciones y contraindicaciones especiales del ejercicio. Solo os he puesto un par de cosillas, ¿vale? Aunque probablemente pueda haber más. Sobre todo en cuanto a precauciones. El ejercicio terapéutico, evitarlo, sobre todo cuando no han pasado 3 días desde la instauración de la disnea, ¿vale? La primera fase de la infección es una fase muy rápida que crece mucho, ¿sí? Y entonces, si el paciente, digamos que comenzó ayer con una disnea exagerada, por decirlo de alguna manera, que haya requerido el ingreso hospitalario, pues no es la mejor de las opciones ponerla a hacer ejercicio cuando todavía no sabemos cómo va a evolucionar eso, ¿vale? Y lo mismo cuando se pauta el ejercicio terapéutico durante las 2 primeras semanas desde el inicio de los síntomas. ¿Por qué? La respuesta la tenéis en esta gráfica que también compartió alguien en el congreso de la European Respiratory Society, y que veis que es una gráfica en la que me habla un poco de la respuesta vírica, ¿vale?, con respecto a lo que es la inflamación. Entonces, como veis, aunque la respuesta vírica a partir de la primera semana tiende a bajar, ¿vale?, y el paciente entonces ya no es tan contagioso, por decirlo de alguna manera, en cambio la respuesta inflamatoria continúa creciendo exponencialmente, sobre todo a partir de la primera semana. Entonces, según cómo prescribamos ese ejercicio, si han pasado eso menos de 2 semanas, también tened mucho cuidado porque puede haber un cambio muy brusco, pero de paciente eso, que puede estar en una sala y a las 24 horas lo tienes intubado y pronado, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Os dejo aquí una propuesta simplemente para que veáis un poco la progresión, ¿vale? Pero es más o menos pues, cosas que hemos estado hablando, ¿vale? Pues desde ejercicios pues, mucho más sencillos, como movilizaciones pasivas o activo-asistidas cuando el paciente está en la UCI, o ejercicios isométricos, a ejercicios multiarticulares con peso corporal o con peso añadido en paciente que ya está en sala en esas últimas fases antes de que sea enviado a su domicilio o al centro de rehabilitación correspondiente, ¿vale? Y siempre, muy importante, la monitorización constante, ¿vale? Bien, me voy mucho más rapidito, ¿vale? Que esta parte es más rápida a lo que sería la prescripción de ejercicio terapéutico en el post-ingreso hospitalario, ¿bien? Entonces, sabemos, y ahora ya lo tenemos un poquito más claro que al inicio de la pandemia, que la mayor parte de los pacientes van a tener síntomas leves, muy leves o van a estar asintomáticos, ¿vale? Esto supone aproximadamente el 80% de los casos. Sin embargo, nos podemos encontrar con pacientes que hacen una neumonía severa, aproximadamente también, aunque es variable, el 14-15% de los casos, a pacientes que hacen una, digamos, neumonía muy severa, es decir, el paciente crítico que requiere ingreso ya en la UCI seguramente. Entonces, ese 20% aproximadamente, aunque varía un poco en los casos, ¿vale?, pues son pacientes que probablemente vayan a tener mayor probabilidad de sufrir secuelas a posteriori, ¿vale? Además de esto, se suma que, según los estudios, sabemos que la edad media de los pacientes es mucho más alta que, por ejemplo, ocurría en los anteriores coronavirus, ¿vale?, en el SARS y en el MERS, viéndose que hay pacientes que suelen estar en torno a los 70-80 años. Entonces, estos pacientes suelen tener, además, como veis aquí, una estancia media hospitalaria y en la UCI mucho más larga. Hemos estado hablando de medianas desde 13 a 20 y pico días, incluso habiendo pacientes, como os decía la doctora Mediano, que se están 2 y 3 meses en la UCI, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Que los va a predisponer a este síndrome que llamamos PICS, el Post-Intensive Care Syndrome, que son pacientes que efectivamente pues, van a tener mayor riesgo de todos estos impairments, todas estas secuelas que afectan tanto a la parte física como a la parte cognitiva y psicológica. No tenemos de momento estudios que nos analicen si estos pacientes con coronavirus o con COVID-19 experimentan una disminución de la capacidad de ejercicio, pero en esta revisión sistemática que publicaron hace muy poquito, en el que, como veis, son pacientes que estaban del SARS y del MERS, hay controversia en los resultados, porque nos encontramos con estudios que me dicen que sí, que hay una caída importante con respecto al valor de referencia en lo que sería el 6 minutos marcha y digamos la CPET, la que sería la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, es decir, hay una caída en la capacidad de ejercicio y, sin embargo, hay otros estudios que nos dicen que no. Quiero que os fijéis, sin embargo, en que estos pacientes, como os decía antes, de SARS y de MERS, son pacientes que eran mucho más jóvenes, con lo cual la probabilidad de que estos pacientes ya por edad tengan complicaciones a largo plazo, hablando de 6
12 meses, pues lógicamente no es la misma que la de un paciente que ha estado en la UCI y que tenía 70 años, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que nos estamos encontrando ahora. A nivel de síntomas, empiezan ya a publicarse varios estudios y nos encontramos con que tanto pacientes de la UCI como pacientes en planta, a los 3 meses de la alta hospitalaria, siguen presentando valores muy elevados de prevalencia de fatiga y de disnea, ¿vale? Como veis en la parte superior. También hay otros síntomas que son menos comunes, como puede ser la tos, el dolor, los problemas cognitivos, ansiedad y depresión, pero sobre todo nos encontramos eso con pacientes fatigados y pacientes disneicos. En este gráfico, que me parece súper chulo, ¿vale? Os enseña cómo pasa o cómo se distribuye el porcentaje de pacientes con X número de síntomas durante el periodo de infección a unos 3 meses aproximadamente post-infección. Entonces, veis en la parte izquierda del gráfico que sí que la mayor parte de los pacientes durante el ingreso, o sea, durante la fase activa de infección, presentan entre 11 y 20 síntomas, ¿vale? Que es una barbaridad. Pero aunque esto baja, a los 3 meses nos encontramos también con pacientes que hasta en un 80%, porque si sumamos este 40 de aquí y este 40 de aquí, nos da un 80% de pacientes, presentan al menos entre 1 y 10 síntomas a los 3 meses, ¿vale? Con lo cual nos estamos hablando de que son pacientes que no se recuperan tan rápido como pensábamos. Y esto es igualmente incluyendo pacientes de UCI y pacientes ingresados en planta, ¿vale? ¿Cómo valoramos a estos pacientes que han pasado la COVID y que ahora mismo pues, están pues eso, en una fase como de 2-3 meses, ¿vale? Pues los valoraremos de diferentes maneras. Se ha propuesto utilizar escalas que lo primero que me identifiquen es si el paciente tiene problemas en sus actividades de la vida diaria o no, ¿vale? Esto es muy importante porque muchas veces hay signos físicos de enfermedad o de secuela, como puede ser pues, una fibrosis pulmonar, pero si el paciente no le repercute a nivel funcional, pues puede ser que no sea tan relevante, ¿no? Entonces, es importante valorar hasta qué punto el paciente, una vez en su domicilio y una vez pasados esos 2-3 primeros meses, se encuentra en una situación de necesidad, ¿vale? Estas dos escalas se pueden utilizar tanto a la alta hospitalaria, inmediatamente cuando se recibe el alta, como os digo, pues a nivel posterior. Tenéis aquí las referencias de las dos escalas y se denominan de esta manera, ¿vale? La Post-COVID-19 Functional Status y la Yorkshire Rehabilitation, que esta es, si no me equivoco, de un grupo australiano. A partir de ahí, si queremos valorar más en detalle cómo está el paciente para prescribir ejercicio terapéutico en el domicilio, nos vamos ya a las pruebas más clásicas, con la dificultad de que muchas veces tendremos que hacer esta valoración en remoto, bien porque no sea seguro para el paciente venir al hospital o bien porque no tengamos la posibilidad de que venga, ¿vale? O porque no tenemos los recursos o por lo que sea. Entonces, para valorar la capacidad aeróbica, lo mejor sería poder hacer un test de esfuerzo cardiopulmonar, es decir, una CPET, pero esto solo se puede realizar en diferentes centros, no todo el mundo cuenta con este aparataje ni con el personal entrenado y además ahora nos encontramos, como pasa en mi hospital, que para poder hacer una CPET necesitamos solicitar una PCR antes porque tenemos que asegurarnos de que el paciente no es contagioso ya, ¿vale? Con lo cual es complejo de realizar. Siempre ha sido un subsidiario de la CPET el hacer un test de 6 minutos marcha, pero aquí nos pasa lo mismo. Si tenemos que hacerlo en el domicilio, no vamos a disponer del espacio suficiente para hacer este test, ya que requiere al menos 20 metros y, bueno, idealmente 30, ¿vale? Entonces tendremos que utilizar otros test, como por ejemplo el test de las escaleras o el sit to stand de 1 minuto, para poder valorar esa capacidad aeróbica. En cuanto a la fuerza muscular, también tenemos varias opciones dependiendo de si puedo valorarme al paciente en el hospital o a nivel al menos presencial o si tengo que hacerlo en remoto, ¿vale? Opciones como, por ejemplo, la dinamometría de mano, ¿vale? Que se utiliza mucho en diferentes contextos. La 1RM es una cosa que cada vez está más en desuso en el contexto clínico, pues un poco porque le pasa como a la CPET, ¿no? Que es difícil de poder hacerla bien, etcétera, etcétera, y además tiene un riesgo importante de lesión. En los pacientes post-COVID, además, en la situación en la que se encuentran, yo no la considero la mejor opción. Con lo cual, seguramente, lo que nos quedará será una variante más corta del sit to stand, como puede ser la de 30 segundos o la de las 5 repeticiones, ¿vale? Que se concentra más en la fuerza muscular de los miembros inferiores y no tanto en la capacidad aeróbica. Y luego podemos hacer diferentes valoraciones funcionales, como podría ser el Up and Go, ¿vale? O el SPPD, ¿vale? Que es un test que también incluye pues, una valoración del equilibrio. ¿Cuáles serán nuestros objetivos a nivel de prescribir ejercicio en este tipo de pacientes? Pues fundamentalmente, como os decía al principio, estoy buscando que un paciente que se ha desacondicionado,
se reacondicione, es decir, vuelva al estado basal que tenía. Y esto es bastante complicado cuando la caída ha sido brusca, como ocurre en el caso de los pacientes de COVID. Necesitamos mejorar la fuerza muscular, lo ha dicho antes la doctora Mediano. Hay mucha prevalencia de DAUCI entre los pacientes de COVID-19, ¿vale? Por lo tanto, priorizad la fuerza muscular como un objetivo a alcanzar en esta fase, ¿vale? Disminuir la fatiga, como vimos, es un síntoma muy, muy común en los pacientes, incluso 3 meses, como vemos, después del alta hospitalaria. La mejora del equilibrio, esto también es importante porque como seguramente ha habido afectación neurológica que se ha visto en muchos pacientes, en ocasiones nos encontraremos también con alteraciones de esta capacidad física, ¿vale? Y lo más importante al final es eso, que todo lo que hagamos vaya enfocado a que el paciente se vuelva de nuevo independiente, vuelva a tener autonomía y pueda retomar sus actividades básicas de la vida diaria. Vale, ¿cómo vamos a hacer esa prescripción? Pues atendiendo ahora que tenemos al paciente ya un poquito más estable, podemos aplicar directamente los principios del entrenamiento, recordando que, como dice esta gráfica, que esta imagen la saqué un día del Twitter y la verdad que me pareció mágica, que no hay ninguna diferencia entre rehabilitar y entrenar en cuestión de principios, ¿vale? Tanto para rehabilitar como para entrenar a un sujeto sano necesito sobrecarga, necesito adaptaciones específicas, por lo tanto, un ejercicio específico. Quiero aumentar la fuerza, quiero aumentar la capacidad aeróbica. ¿Qué es lo que me diferencia entonces de lo que yo llamo rehabilitación a lo que yo llamo entrenamiento? El punto de partida de la persona. Evidentemente, el paciente con COVID va a partir de un nivel mucho más bajo, ¿de acuerdo? Pero lo demás tenemos que aplicar exactamente los mismos principios. Tenemos que progresar, tenemos que sobrecargar con sabiduría, pero tenemos que hacerlo, ¿de acuerdo? Mismo esquema que antes, ¿vale? No me detengo muy en detalle, simplemente que lógicamente como estamos en otra fase, que veáis que la frecuencia pues, del ejercicio aeróbico en este caso pasa a ser de entre 3 a 5 veces a la semana, es lo que recomiendan la mayoría de las guías, a una intensidad moderada. Veis como aquí ya intentamos subir por encima de ese 3 de la escala de Borg, porque ya ha pasado esa fase más crítica de la enfermedad y entonces aquí lo único que me va a limitar la intensidad es la respuesta del paciente, ¿vale? Entonces podemos intentar ya, comenzando una intensidad un poquito más baja, progresar hacia una más moderada. El tiempo, idealmente nos vamos a mover entre 30 y 60 minutos. Lógicamente, en las primeras sesiones no le podemos pedir al paciente 60 minutos y a lo mejor tampoco 30 continuos y le tendremos que poner pues, bloques de unos 10 minutos, ¿vale? Que también es una estrategia muy utilizada. Y el tipo de ejercicio, yo os propongo aquí que utilicéis o un ejercicio continuo o un ejercicio interválico. La intensidad moderada, como os decía, utilizando lo que queráis, ¿vale? El indicador de frecuencia cardíaca máxima o el indicador de la escala de Borg, ya sea la escala de Borg modificada o la original, como veis así, aquí, ¿vale? Y esto lo podéis utilizar dependiendo del tipo de paciente que tengáis y dependiendo de si estáis frente a frente o si estáis en el domicilio, ¿vale? Raquel, ¿me oyes? Sí, dime. Nada. Ya termino, ¿eh? Vale, era para decirte simplemente de 5 minutillos. Sí, ya termino, no te preocupes. El tipo de ejercicio, como os decía, podéis escoger entre un entrenamiento continuo, que esto es, selecciono una carga y la mantengo, o un ejercicio interválico, que subo y bajo la carga. Para mí el ejercicio interválico es mejor en el sentido de que a los pacientes que tienen más limitación ventilatoria, como puede ser este caso, les va a venir mejor porque les proporciona periodos de descanso, ¿vale? Modalidades de ejercicio, las que tengáis o las que dispongáis, desde el entrenamiento presencial en un estilo gimnasio con pues, tapiz, de bicicleta, etcétera, etcétera, hasta la telerehabilitación, que ahora yo creo que se va a poner mucho más de moda porque tenemos muchos pacientes que necesitan rehabilitación y que no pueden acceder a un servicio presencialmente, ¿vale? Y en cuanto al ejercicio de la musculatura periférica, pues lo mismo. Intentar hacer de 2 a 3 veces por semana, también a una intensidad moderada. Aquí el tiempo puede ser más corto, con 20 minutos de entrenamiento de la musculatura periférica ya es suficiente, y buscar ejercicios funcionales, ¿vale? Ejercicios multiarticulares que vayan orientados a la función, ¿sí? Nada, 2 detalles para que veáis que tenéis que seguir monitorizando todas estas cosas, ya sea presencialmente o en videoconferencia. Es muy importante la monitorización de estos pacientes, ¿vale? Y no tengáis excusas de que porque no tengáis acceso directo al paciente se puede monitorizar igual. Habrá cosas que no, ¿vale? Pero la mayoría, para al menos controlar la intensidad, sí se va a poder monitorizar. Y nada, simplemente que a alguien que un poquito de resumen era esto, ¿vale? Tenemos el hospital, tenemos
cómo tenemos al paciente en el alta hospitalaria, valorar después la necesidad de rehabilitación pulmonar más establecida y la fase de recuperación en la que tenemos que valorar todos estos aspectos que yo os he puesto y alguno más, ¿de acuerdo? Gracias por todo y nada, quedo a la espera por si tenéis alguna pregunta y perdóname, Marcos, que me he pasado un poquito de tiempo. No, Raquel, no, vamos, que va, todo lo contrario. Muchas gracias por tu intervención. Y nada, abrimos el turno de preguntas y de cuestiones. Pues acaso alguien quiere realizarle alguna pregunta a Raquel, tanto en la sala como a través del chat. Buenas, Raquel, soy Alberto, que te quería hacer una pregunta. Dime. ¿Habéis hecho algún tipo de ejercicio específico para esas trombosis venosas profundas que se ha presentado en este tipo de pacientes? ¿O simplemente os habéis dedicado a hacer el trabajo de ejercicio terapéutico para el tema del COVID? No, porque no nos lo indicaron. O sea, cuando empezamos a ver estos eventos trombóticos, al menos yo en la unidad que estaba en ese momento, que estaba regida por anestesia, yo les pregunté. Y la verdad que en ese sentido, como casi todos los médicos son muy precavidos con este tema y hay mucho desconocimiento, me recomendaron que no, y como yo tampoco quería ponerme a discutir, pues no lo hicimos, la verdad. Pero está claro que en el paciente que ya después, si ha habido un evento y el paciente está anticoagulado y el paciente está con tratamiento, yo creo que sí que se deberían de incorporar ejercicios específicos orientados a mejorar este aspecto, ¿vale? También piensa que, claro, estamos hablando de eso, de marzo, abril, que todavía había muchísimo desconocimiento. De hecho, un poco lo que comentaba antes la doctora Mediano, nosotros también nos incorporamos tarde a las unidades, porque al principio era como, Dios mío, no, que no lo toque el fisioterapeuta al paciente, ¿vale? Entonces esto hace que, lógicamente, muchas cosas que podríamos haber hecho no se hicieron. También al principio nos decían, y fijaros qué locura, nos decían que no hiciéramos a fisioterapia respiratoria. Y digo, pero ¿cómo no le voy a sacar secreciones al paciente si tiene moco? No, es que claro, es que tal, es que el aerosol, no sé qué. A ver, esto gracias a Dios pues fue cambiando y la gente se fue dando cuenta de que hacía falta. Pero yo creo que si vuelve a haber, o si nosotros volvemos a estar en una segunda ola, esto será diferente porque ya hay mucho más conocimiento por la parte de, digamos, médica de lo que podemos hacer por los pacientes. Oye, muchas gracias, Raquel. No sé si hay A ti, alguna Marcos. pregunta más. ¿No? Pues nada, Raquel, Muchas muchas gracias gracias. a todos. Me ha gustado mucho la expresión de que se empieza desde el mismo punto, tanto el entreno como la rehabilitación. Lo único que se diferencia es el punto de partida del paciente. Bueno, está bien que eso lo tengamos en cuenta, sobre todo por la cantidad de publicidad que se está dando ahora al ejercicio en todos estos pacientes post-COVID. O recién salidos desde otras áreas, desde otras disciplinas que no son sanitarias y bueno, sabiendo que eso es una función de ejercicio terapéutico de la fisioterapia. Nada, muchas gracias por tu intervención y A ti, ha sido Marcos, un y a auténtico todos. placer tenerte. Gracias, igualmente.